Se conoce como franquismo tanto el conjunto de ideologías y movimientos afines a la dictadura de Francisco Franco, como dicho régimen político. Surgió en España tras la Guerra Civil de 1936 a 1939 y se promulgó hasta la muerte natural del dictador en 1975, así como el periodo histórico que comprende. Características y fundamentos ideológicos. Las bases del régimen franquista fueron, entre otras, el nacionalismo español, el catolicismo, el fascismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a una dictadura militar totalitaria que se proclamó como democrática orgánica, en oposición a la democracia parlamentaria, al considerar el dictador que lucha partidista era ineficaz para el progreso del Estado. A partir de las derrotas de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, el régimen se fue deshaciendo de su carácter procafista, aunque siguió utilizando su simbología. El franquismo tuvo que buscar nuevas alianzas internacionales y fueron disminuyendo el papel de Falange en favor de otros grupos políticos. En la década de 1960, aparte de romperse el aislamiento internacional del país, destacó junto a la mantenida concentración de poderes en Franco, el protagonismo dentro del gobierno de los conocidos como tecnócratas del Opus. Los fundamentos fueron anticomunismo. El anticomunismo se oponía por completo al comunismo y de hecho a toda ideología de izquierda, ya sea la izquierda radical, revolucionaria o la burguesía democrática progresista. Algunos lemas del franquismo reflejan esta idea, como el centinela de Occidente, vigilando que el comunismo no llegara a España ni al resto del Occidente. Antiliberalismo. El franquismo es un sistema completamente opuesto a toda clase de libertad política o social. Por lo tanto, se supone a la democracia, a la separación de poderes, a la que la soberanía nacional resida en el pueblo. Antiparlamentismo. Debido a la creencia de Franco de que la democracia liberal y los partidos políticos habían causado la decadencia en España, se sustituyó la democracia parlamentaria por la democracia orgánica, un sistema pseudo-democrático sujeto en realidad a la voluntad del Franco, mantenida hasta la muerte. Autoritarismo. El régimen del Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida nacional y social mediante una serie de organizaciones de encuadramiento social, dirigidas principalmente por la Falange española tradicionalista de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Nacionalismo. El régimen del Franco se sustentó en la divulgación de la idea del régimen como responsable y causante de mantener la unidad nacional, la prohibición y la persecución de grupos independentistas regionales, así como la limitación de algunas costumbres regionales y la intervención de instituciones locales mediante la remoción de integrantes y dirigentes líderes afines del régimen. Bases políticas del régimen. El sistema político se basó en la dictadura del partido único, el movimiento nacional heredero del FED y de la JONS, dentro de una completa subordinación al caudillo. Hubo diferentes familias o grupos, nunca partidos, con diversa sensibilidad política. Cada una trató de influir en las decisiones del dictador y la habilidad de este consistió en confiarles parcelas de poder convencidamente medidas, apoyarse sucesivamente en una familia u otra, conveniera en cada momento. Desplazó del primer plano, sin dejar de contar con ellas, a las que se hacían incómodas
por alguna razón interna o externa y garantizarse de esa manera su presencia indiscutida en el poder. Falange. Sus miembros eran conocidos como nacionalistas azules o sencillamente falangistas, los llamados camisas viejas, de la Falange original del José Antonio Primo de Rivera. Muy pronto empezaron a recelar de las camisas nuevas, incorporados tras las elecciones de febrero de 1933 y sobre todo en la Guerra Civil, cuando dentro de la unificación suprimió todos los partidos, reuniendo a todos los que apoyaron el alzamiento nacional en el partido único PET y de la Jons. Ejército. Los militares completamente subordinados a Franco tuvieron prestigio y poder político. Franco se rodeó siempre de colaboradores militares, algunos de ellos desde la época de la Guerra Fría, llamados africanistas. Nacional-catolicismo. Desde el comienzo del franquismo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas demostró mucha actividad dirigida por los obispos y especialmente por la figura de Ángel Heredera Oria, y controlada también pervivencia del franquismo. En la España posfranquista se ha hecho cada vez más reducida la proporción de personas que se declaran abiertamente franquistas. Los partidos políticos más importantes están a favor del régimen de libertades. En la actualidad, el franquismo se manifiesta en interpretaciones de la historia de España desde la Segunda República hasta la fecha. Además, no pocos intelectuales y escritores como Fernando Vizcay, Casas y Pío Moa han reivindicado determinados aspectos del régimen franquista en sus obras. El régimen franquista tuvo reconocimiento internacional con la entrada de la España en la ONU de 1955, pero en las circunstancias geopolíticas y diplomáticas conocidas como la cuestión española. El franquismo ha sido condenado en las Cortes Generales y en el Parlamento Europeo. En 2006, el Parlamento Europeo condenó el franquismo, concluyendo que existen evidencias suficientes para probar la violación de los derechos humanos durante el franquismo. Además, recomendado que el reconocimiento de la condena de la dictadura no debe limitarse a un mero reconocimiento histórico, sino a la eliminación de los símbolos de la dictadura. No obstante, la simbología franquista ha pervivido en la sociedad española tras la muerte de Franco, especialmente durante la transición hasta la fecha 2012. El símbolo más conocido es el escudo portado del águila de San Juan, empleada de los Reyes Católicos. No fue legalmente abolido de la bandera de España de 1981 por el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Hasta 2006, los nostálgicos del régimen franquista se concentraban el 20 de noviembre, día de la muerte de Franco, en el Valle de los Caídos. A pesar de la ley de memoria histórica, prohíbe expresadamente la realización de las mencionadas concentraciones en siguientes produciendo